Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Conciencia Radio presenta su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Conduce Dr. Mauricio López. Amigas y amigos, muy buena noche de este día 31 de mayo. Se acabó el mes de mayo, qué rápido vamos transcurriendo el año. ¿Cómo les ha ido? Espero que esta semana hayan tenido una muy buena semana y que sigamos en pie, trabajando y con el ánimo que a veces las situaciones, las condiciones nos dan. A veces bien, a veces un poquito no tan bien, pero bueno, pues es de momentos la vida, no es de todo el día mal, todo el día bien, todo el día riendo, todo el día triste. No, es de momentos esta vida. Y bueno, cumpliendo la promesa de hacer un programa 2 del espiritismo, les doy la más cordial bienvenida, queridas hermanas, queridos hermanos, amigos, amigas, de este su programa, Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. De las mesas parlantes a los círculos contemporáneos. Amigas y amigos, muy buena noche de este día 31 de mayo. Se acabó el mes de mayo, qué rápido vamos transcurriendo el año. ¿Cómo les ha ido? Espero que esta semana hayan tenido una muy buena semana y que sigamos en pie, trabajando y con el ánimo que a veces las situaciones, las condiciones nos dan. A veces bien, a veces un poquito no tan bien, pero bueno, pues es de momentos la vida, no es de todo el día mal, todo el día bien, todo el día riendo, todo el día triste. No, es de momentos esta vida. Y bueno, cumpliendo la promesa de hacer un programa 2 del espiritismo, les doy la más cordial bienvenida, queridas hermanas, queridos hermanos, amigos, amigas, de este su programa, Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. De las mesas parlantes a los círculos contemporáneos. Hay velos, queridas hermanas y queridos hermanos, que al ser corridos no solo revelan el misterio, sino que también nos revelan a nosotros mismos. Cuentan que en 1907, en el Palacio Nacional de nuestro país, un presidente en funciones, Francisco I. Madero, se retiraba a solas en su despacho para realizar sesiones de escritura automática. Bajo la luz de un quinqué, su mano temblaba levemente antes de deslizarse sobre el papel. Los mensajes que recibía, decían él, venían de planos superiores, y esos mensajes
no solo guiaban su vida personal, sino sus decisiones como estadista. Madero, profundamente influido por la obra de Allan Kardec, creía firmemente que el mundo de los espíritus no era una superstición, sino una dimensión real, accesible, capaz de transformar la vida humana y social. Así, el espiritismo no solo alimentó tertulias privadas o círculos esotéricos, sino que también tocó las más altas esferas de la política, de la filosofía y de la ciencia de su tiempo. Hoy, querida hermana, querido hermano, en esta segunda parte de nuestro viaje por el espiritismo, te invito a recorrer conmigo este fascinante camino de las mesas parlantes del siglo XIX a los círculos espirituales contemporáneos, de Europa, América y hasta el Japón vamos a tocar en este tema, donde las Miko y los Kami nos susurran que el misterio de la vida es, en verdad, insondable. Iniciaré, querida hermana, querido hermano, con el legado de Allan Kardec para que lo repasemos. Como vimos en el primer programa, el espiritismo nace en Francia, en la figura de Allan Kardec, pedagogo y sistematizador de los fenómenos mediumínicos. Su obra sentó bases de un espiritismo que pretendía ser científico, filosófico y moral. Pronto, las famosas mesas parlantes que giraban, golpeaban, respondían, causaron furor en los salones europeos. Pero había algo más profundo que el espectáculo. La pregunta por la persistencia de la conciencia tras la muerte. A todo esto, ¿quién fue Allan Kardec, que vivió de 1804 a 1869? Le conocemos como el padre del espiritismo moderno. Allan Kardec nació como Hipólito Léon Denisard Rivail el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Francia. Kardec era un hombre de vasta cultura, se formó como pedagogo y científico. Recuerdan que les dije que fue discípulo del célebre educador suizo John Heinrich Pestalozzi. A mediados del siglo XIX en París, comenzó a investigar los llamados fenómenos de las mesas giratorias, manifestaciones físicas atribuidas a la acción de los espíritus. Lejos de rechazar o aceptar sin críticas tales fenómenos, Rivail aplicó un enfoque metódico y racional. Fue entonces cuando adoptó el seudónimo de Allan Kardec, bajo el cual publicaría las obras que darían forma al espiritismo como doctrina filosófica, científica y moral. Su obra más influyente, El Libro de los Espíritus, publicado en 1857, sentó las bases de un sistema que propone, primero, la existencia de un mundo espiritual poblado por espíritus en distintos grados de evolución. Segundo, la reencarnación como mecanismo de progreso del alma. Tercero, la comunicabilidad de los espíritus a través de los médiums. Y cuarto y último, la moralidad como camino hacia la elevación espiritual. Entre ciencia, filosofía y ética. Hasta su muerte, en 1869, consagró su vida a la difusión de estos principios, dejando un legado que hoy sigue vivo en millones de practicantes en todo el mundo. Su lema, su frase que acuñó, que
para mí muy relevante es que fuera de la caridad no hay salvación. Otro de los personajes que me he permitido estudiar durante largo tiempo, porque en círculos de los francarbonarios, en los círculos masónicos, en los círculos filosóficos, esta mujer ha sido una mujer muy polémica, ha desatado todo tipo de comentarios, desde rechazo, descalificaciones, hasta verdaderos seguidores y estudios. Yo cuando estuve en Moscú, conocí gente que pues era afín a ella, pero en ese tiempo no se podía decir abiertamente nada de estos temas, porque la propia URSS en ese tiempo no lo permitía. Pero una mujer muy, pero extremadamente interesante. Había una sobrina de ella en Finlandia que trató de hacer algunas cosas, ensayos y algo, pero no le fue posible. Me estoy refiriendo a Elena Petrovna Blavatsky y la teosofía. Ella nace en 1831 y muere en 1891 y es fundadora de la teosofía, como ella la llamaba, puente entre Oriente y Occidente. Nació en Rusia, en la actual Ucrania. Blavatsky fue una figura fascinante, fue una escritora, fue una viajera incansable, mística y para mí una persona extremadamente visionaria. Desde temprana edad, fíjense que mostró facultades psíquicas y un interés profundo por el esoterismo. Viajó con todas las limitaciones que por aquellos tiempos había por toda Europa, por Asia, conoció el Tíbet, donde según sus relatos entró en contacto con maestros espirituales y tradiciones milenarias. En 1875, junto con Henry Steele Olcott, fundó en Nueva York la Sociedad Teosófica, cuyo lema era «No hay religión superior a la verdad». Su obra magna, Doctrina Secreta, propone una visión integradora donde la ciencia y la religión, la filosofía, convergen en un saber profundo sobre la naturaleza del cosmos y del ser humano. Blavatsky consideraba que los fenómenos espíritas o espiritistas eran reales, pero no debían situarse en un contexto más amplio de jerarquías cósmicas y de una evolución espiritual universal. Decía, que debían situarse en un contexto más amplio de jerarquías cósmicas y de una evolución espiritual universal. Su legado ha influido en múltiples corrientes esotéricas y en el diálogo entre Oriente y Occidente en el siglo pasado. Mientras el espiritismo se expandía, surgieron figuras clave que ampliaron aún más su horizonte. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, aportó una visión que fusionaba el espiritismo, la sabiduría oriental y las tradiciones esotéricas. Para Madame Blavatsky, el contacto con los planos espirituales no se limitaba a los espíritus de los difuntos, sino que abría el acceso a jerarquías cósmicas, maestros invisibles y antiguos linajes del conocimiento. Qué interesante su obra. Cuando tengan oportunidad, cualquier lectura, cualquier obra de la maestra Blavatsky les va a gustar mucho. Bueno, eso espero, ¿verdad? Que despierte su interés con ella. Su obra influyó decisivamente en Occidente.
despertando un renovado interés por el budismo, el hinduismo y el esoterismo. Les estoy poniendo un antecedente sobre las figuras más relevantes del espiritismo y de quien yo considero, no es que sean así, sino quien yo considero que pudieran darnos las coordenadas o los referentes sobre el espiritismo. Ahora voy a referirme a Edgar Cayce, o como lo llamaron o le llaman el profeta durmiente. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, otra figura emergía con fuerza, Edgar Cayce, conocido, como les digo, como el profeta durmiente. Cayce. En el programa pasado dijimos que había sido el nombre que los celtas le habían dado en otra época de la vida. En estado hipnótico autoinducido realizaba lecturas psíquicas que abarcaban desde la sanación física hasta los registros akáshicos. Ya hablaremos en algún programa de qué son los registros, cómo se llevan, si es de su interés me lo hacen saber aquí en el chat. Sus mensajes hablaban de vidas pasadas, de leyes kármicas y de una visión profundamente espiritual del ser humano. Lo fascinante de Cayce es que sus visiones eran documentadas meticulosamente, dejando un legado que aún hoy se estudia y se debate. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en Estados Unidos. Fue uno de los médiums más singulares de la historia. Desde joven, experimentó estados alterados de conciencia, en los cuales podía responder a preguntas complejas sin estar despierto. En estado hipnótico realizaba lecturas que abarcaban diagnósticos médicos y tratamientos, descripciones de vidas pasadas, información sobre los registros akáshicos, información sobre profecías de la evolución espiritual de la humanidad. Dejó un legado de más de 14,000 lecturas documentadas, muchas de las cuales han sido objeto de estudio hasta el día de hoy. A pesar de su popularidad, Cayce mantuvo una vida sencilla, con profunda fe cristiana y vocación de servicio. Su obra inspiró el movimiento de la nueva era y el interés por los estados de la conciencia expandida. Regreso un poco a hablar de Madero para situarlo dentro de estos seres que nos aportaron todo este conocimiento y estas cosas. Le decían el presidente espiritista y apóstol de la libertad. Él nació en Coahuila en 1873 en Parras de la Fuente, en el seno de una familia acomodada dedicada a la agricultura y a la industria. Desde joven Madero se destacó por su carácter idealista, su espíritu inquieto y su profundo interés en los temas espirituales y filosóficos. Viajó a Europa, a Estados Unidos, para completar su educación, entrando en contacto ahí con diversas corrientes de pensamiento, y entre las que más le apasionaron o le apasionó fue el espiritismo kardecista, que habría de marcar su vida profundamente. A través del estudio de las obras de Allan Kardec, adoptó la convicción de que la inmortalidad del alma, la ley de causa, efecto, karma y la comunicación con los espíritus no solo eran realidades espirituales, sino principios éticos capaces de transformar la sociedad. Lo que pocos sabían hasta entonces es que aún como presidente, Madero mantenía su práctica espiritista
de forma íntima y constante. Celebraba sesiones de escritura automática en las que, según su testimonio, recibía mensajes de espíritus y guías que le orientaban tanto en su vida personal como en su tarea política. Vamos a hacer aquí una pausa. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Queridas hermanas, queridos hermanos, ya estamos aquí de vuelta, iniciando con este fascinante tema que se me estaba yendo el tiempo de este corte. Pero es que hablar de Madero, de Benito Pablo Juárez García y de algunos personajes que marcaron sin duda la nueva república que construyeron, como Monfort, muchas gentes que practicaban. Queridas hermanas, queridos hermanos, ya estamos aquí de vuelta, iniciando con este fascinante tema que se me estaba yendo el tiempo de este corte. Pero es que hablar de Madero, de Benito Pablo Juárez García y de algunos personajes que marcaron sin duda la nueva república que construyeron, como Monfort, muchas gentes que practicaban estas formas de contacto, este estilo de vida muy marcado por ese tiempo, por los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Pues marcaron profundamente los sucesos y lo que vendría en nuestro tan convulsionado país en las diferentes etapas. Me quedé que en su manual espírita, publicado originalmente de manera privada, es un documento excepcional que testimonia su compromiso con los ideales del espiritismo, progreso moral, fraternidad universal y justicia social. Francisco Ignacio Madero no consideraba incompatible la acción política con la búsqueda espiritual. Para él, la revolución no debía ser solo un cambio externo, sino una transformación ética y espiritual del ser humano. Su vida y obra nos recuerda que es posible integrar el compromiso social con la búsqueda interior y que la verdadera libertad también pasa por la liberación de la conciencia. Trágicamente, como la gran mayoría sabemos, fue asesinado el 22 de febrero de 1913, víctima de un golpe de Estado. Sin embargo, su legado permanece como símbolo de libertad, conciencia y humanismo. Hoy, su figura inspira a quienes, como él, creen que la transformación del mundo comienza en el despertar del alma. Para Madero, el espiritismo no era evasión ni superstición, sino una herramienta para el progreso moral de la humanidad. Creía que al tomar conciencia de la inmortalidad del alma, los hombres y mujeres podían construir sociedades más justas, éticas y fraternas. El hecho de que un presidente practicara espiritismo en el corazón del poder político mexicano es muestra de la profunda penetración cultural que esta corriente alcanzó en nuestro país. Hoy, el espiritismo ha cambiado. Las mesas parlantes han cedido paso a círculos de luz, a prácticas de canalización consciente,
a nuevas formas de mediuminidad terapéutica. El legado de Kardec, Blavatsky, Case, Madero, Chico Javier y de otros tantos personajes sigue vivo, alimentando un diálogo global sobre el misterio de la conciencia. Querido hermano, nos adentramos en el diálogo entre el espiritismo y la ciencia y en los asombrosos puentes que se han tendido hacia otras tradiciones, como el espiritismo japonés, los kami y las miko, que tuve la oportunidad de observar, de estudiar y con una escasa traducción, porque no era el expertise ni el tema de quien me hacía favor de traducir, pues pude platicar con una miko en Kioto, en un monasterio zen, y muy reservada, con una sonrisa amable, pero que a veces raya en cortesía nada más y no más allá. Y lo entiendo, pues siendo extranjero en un lugar que pocos turistas se atreven a visitar o tocar, entrar en contacto con estas mujeres. Es muy interesante. Yo, fíjense que les debo un programa ampliado sobre Reiki, pero no lo que conocemos de imponer las manos, de los símbolos, sino la verdadera filosofía, la historia, la tradición que hay detrás de tantas cosas que cada vez que profundizo más en Reiki, me voy dando cuenta de la dimensión, del alcance y de que, como me dijo Fuminori Aoki en Tokio, pues conocen ustedes poco, porque su razonamiento siempre están razonando, están conectados a través de razonar, de replantear, de reconsiderar lo que uno va diciendo. Le asiste toda la razón en su comentario al maestro Fuminori Aoki, aunque yo me desmarco y sí, he profundizado y he intentado ir más allá. Entonces, ¿qué les parece si el siguiente programa dedicamos a Reiki ampliado? Hicimos un primer programa de los primeros que estábamos haciendo en Puentes de la Conciencia, en esta estación de Conciencia Radio de mi querido maestro y amigo y hermano Saúl López Fuentes, pero vamos a profundizar. ¿Les parece que el siguiente programa lo dediquemos a Reiki y tomo como base esto que les estoy comentando? Los kami y las miko. Hay velos que se corren y hay velos que uno mismo debe aprender a entreabrir. El misterio no niega a la razón. Más bien, considero yo, la invita a ensanchar sus fronteras. Corre el año de 1874 en Londres. El renombrado científico Sir William Crookes, químico, físico y miembro de la Royal Society, decide asistir a una sesión espiritista. No lo hace movido por la credulidad, sino por el escepticismo. Desea demostrar que estos fenómenos son fraudes. Pero lo inesperado ocurre bajo condiciones controladas y presencias, fenómenos que no puede explicar. Decide entonces realizar una serie de experimentos rigurosos,
con la medium Florence Cook. En una ocasión, durante una sesión, Crockers observa la materialización de un espíritu llamado Katy King, que se manifiesta corporalmente mientras la medium permanece en trance. Aquel suceso divide a la comunidad científica y marca el inicio de un largo y complejo diálogo entre ciencia y espiritismo. Los pioneros de la investigación científica del espiritismo. Tras el furor de las mesas parlantes, varios científicos de renombre se interesaron, pues, por estudiar los fenómenos mediumínicos. Sir William Crookes, del Reino Unido, condujo experimentos de materialización. Este científico fue pionero en el estudio de los fenómenos mediumínicos. Él nació en 1832 en Londres y Crookes fue un eminente químico y físico, como mencioné anteriormente, y es el descubridor del talio, de este elemento. A partir de 1870 queda intrigado por los fenómenos espiritistas y decidió investigarlos con el rigor científico que le acompañaba. Condujo célebres experimentos con la medium Florence Cook, donde reportó la materialización del espíritu de Katy King en condiciones controladas. Aunque sus hallazgos fueron controvertidos, su trabajo abrió un debate crucial entre ciencia y espiritualidad que continúa hasta hoy. Crookes demostró que la curiosidad científica y la apertura mental pueden convivir en la búsqueda de lo desconocido. Camille Flammarion, Francia, astrónomo y espiritista. Escribió obras que exploran la supervivencia del alma. Se le conoce como el astrónomo del alma. Camille Flammarion nació en 1842 en Montagney-la-Rolle, en Francia, y fue un célebre astrónomo, ensayista, autor y humanista. Además de sus trabajos de astronomía, Flammarion se fascinó con los fenómenos espirituales y con la posibilidad de la supervivencia del alma. Autor de las obras como Lumen y La muerte y su misterio, buscó tender un puente entre el estudio del cosmos y el de la conciencia. Veía en el espíritu no solo una curiosidad, sino un campo legítimo para la exploración científica del alma. ¿Qué les parece? Fue un destacado hombre, estudioso, escritor, masón, entre otras cosas que realizó. Pues una gran obra. Un hombre que dicen que se podía acercar, preguntar, que era muy accesible, de un humor amable. Camille Flammarion. Un campo que desbordaba los límites de la ciencia positivista. Sin embargo, no todos los resultados fueron concluyentes. Muchos médiums fueron desenmascarados como fraudulentos. El espiritismo también atrajo charlatanes y oportunistas, y a veces es en ellos en los que se fija la opinión o la fuerza mediática, y no en los que sí son auténticos médiums o demostraron ser. Esto generó una reacción escéptica que persiste hasta hoy. Sí, nos quedamos con la parte negativa. La comunidad científica oficial se alejó de estos estudios, pero en paralelo, una minoría de investigadores serios continúa explorando el fenómeno desde nuevas perspectivas, como la psicología, que aborda el espiritismo,
Y con una psicología que surge moderna, surgen nuevas hipótesis para explicar los fenómenos espiritistas. Automatismo psicológico es un término donde el inconsciente puede generar fenómenos como la escritura automática. Otro término, disociación. Algunos médiums presentan estados disociativos en los que acceden a contenidos no conscientes. Sugestión e hipnosis. El contexto y las expectativas influyen en las experiencias mediumínicas. Autores como Pierre Janet y William James abordaron estos fenómenos desde la naciente psicología sin negar necesariamente su dimensión espiritual. En el siglo XX, la parapsicología retoma la investigación con nuevas herramientas. J.B. Rhine, en la Universidad de Duke, explora la percepción extrasensorial y la telepatía. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte o los ECM como lo conocemos y percepción anómala reabren el debate sobre la conciencia post-morte. Les quiero traer una anécdota de un caso conmovedor que sucedió en los años 70. El doctor Raymond Moody entrevista a decenas de pacientes que han sido declarados clínicamente muertos y luego revividos. Los relatos son asombrosamente coincidentes. Sensación de flotar fuera del cuerpo, túnel de luz, encuentro con seres queridos fallecidos, revisión de vida. Moody publica el libro Vida después de la vida, que genera un enorme impacto y vuelve a poner el tema en el centro del debate. El diálogo actual, fíjense que se centra entre la neurociencia, la psicología transpersonal y la espiritualidad. Hoy en día el espiritismo no es un campo de estudio hegemónico en la academia. Sin embargo, algunos investigadores en neurociencia de la conciencia y en psicología transpersonal exploran los estados no ordinarios de la conciencia, como experiencias místicas, estados de trance profundo, percepción de presencias, comunicación intuitiva con seres fallecidos. Querida hermana, querido hermano, aunque no existe un consenso, se reconoce que la conciencia, como vimos en programas anteriores, es un fenómeno mucho más complejo de lo que el reduccionismo materialista afirma o afirmaba desde ese entonces. Como dijo el gran neurocientífico Sir John Eccles, la conciencia es más que una simple función del cerebro. Es todo un misterio que aún no logramos descifrar. Regresamos en un momento a tu programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Ya me sonó mi alarma para decirme corte. Muchas gracias. Volvemos en un momento a tu programa Tejedores de Sueños. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Queridas hermanas, queridos hermanos, ya estamos aquí de vuelta. Me ganó el tiempo en el bloque pasado, pero vamos a reiniciar este. Sí. Entre la credulidad ingenua y el escepticismo dogmático, existe un espacio fértil, el de la investigación abierta, el de la mente y el corazón dispuestos a escuchar el misterio. En este bloque que estamos iniciando, nos adentraremos en nuevas sendas del espiritismo del siglo XXI, los fascinantes sincretismos espirituales en América Latina y el asombroso espiritismo
japonés de los kami y las mi, donde la comunicación con el mundo invisible adopta formas ancestrales profundamente poéticas para mí, y el relato de Martín, mi amigo y hermano rezandero, que en paz descanse. Entonces te invito a quedarte y agradecerte que hemos llegado hasta aquí, a este tercer y último bloque, que me has permitido expresarme y compartirte, como en otros programas, lo que he vivido. Ayer me reunía con unas personas de España y me decían qué diferencia hay entre una persona como tú que ha vivido estas cosas a alguien que en un fin de semana ya es chamán, ya probó ayahuasca, ya hizo el sapito, o ya rodó los cocos y ya inmediatamente se convierten en automático en sacerdotes, sacerdotisas, pero en fin, ese es otro tema. Que nos vaya muy bien a todos. El espíritu de los tiempos cambia, pero el anhelo humano de dialogar con el misterio permanece intacto. Así lo siento yo. Podemos tener nuevas herramientas, digitalizar todo, tener acceso a la inteligencia artificial, a tantas y tantas cosas, pantallas de plasma, realidad virtual, pero el anhelo humano de dialogar con el misterio permanece intacto. Como les decía, en la ciudad de Kioto, en Japón, existe un pequeño santuario dedicado a un kami local, un espíritu protector de la naturaleza y de los ancestros. Aquí hago un paréntesis. Pronto les voy a convocar a una plática, yo creo que será el mes de julio, en el centro médico, que le hemos llamado un conversatorio Reiki. No vamos a hablar de cómo sana o qué hace, sino de todo el contexto histórico de mi experiencia de casi 30 años en el mundo de Reiki, de haber sido iniciado en la montaña sagrada en Kioto de Kuramayama por el monje Inamoto, de haber tratado con los principales maestros de este arte secreto de atraer la felicidad. Ya les estaré avisando para que me acompañen una tardecita por ahí en un salón del centro médico para hablar de esto. Una joven Miko, sacerdotisa, vestida de blanco y rojo, como lo pude observar y dar testimonio, entra en trance durante un antiguo ritual de invocación. Su voz se transforma. Ya no habla por sí misma, sino que da mensajes que la comunidad ahí reunida y los que estábamos escucha con reverencia. En ese momento sentí yo que la frontera entre mundos, o entre los mundos de lo visible y lo invisible, se disolvía. No le llaman espiritismo en el sentido occidental como nosotros lo hacemos, pero la experiencia pude observar que es la misma. Es una comunión con lo invisible. Búsqueda de guía espiritual, reconexión con los ancestros y con el alma del mundo. Así, querida hermana, querido hermano, entramos en este tercer y último bloque sobre el espiritismo en el siglo XXI. Considero yo que un camino que, lejos de extinguirse, sigue renovándose en formas inesperadas y profundamente humanas. El espíritu nos lleva a investigar, a veces sin ser conscientes, cruzar estos puentes de lo visible y lo invisible. Y lejos de ser una curiosidad del pasado, el espiritismo sigue vivo
en múltiples formas. Centros espíritas que siguen las enseñanzas de Allan Kardec. Círculos de luz donde se practica la canalización consciente. Grupos de mediunidad terapéutica que buscan no solo comunicarse con los seres del más allá, sino también sanar traumas y acompañar procesos de duelo. Además, las experiencias espontáneas de contacto con los seres fallecidos siguen siendo reportadas por personas en todas las culturas y de todos los credos. En Brasil, el espiritismo ha dado lugar a una infinidad de formas de comunicación, de entrelazamiento de tantos sectores en Brasil. Ese espíritu kardecista se mantiene con una orientación filosófica y moral. También está la Umbanda y el Candomblé, que fusionan espiritismo, tradiciones africanas y un sincretismo con el catolicismo popular. En estos cultos, la comunicación con los espíritus de los ancestros y de la naturaleza es parte integral de la vida espiritual. Los rituales, como pude ver en alguna ocasión que les comenté en el programa pasado en Brasil, son vivos, son colectivos, son llenos de música, de danza, de emoción, de expresión. En México, el espiritismo se entrelaza con el curanderismo, como yo lo pude vivir con nuestras tradiciones indígenas y un profundo respeto por los muertos que vemos constantemente en nuestros altares. Tenemos a nuestros muertos como también en Oriente, como en África. Y cada año, bueno, pues lo celebramos, ¿no? Ahí en el altar con flores, velas, ofrendas. No solo es un gesto simbólico, es una verdadera invitación la que se hace para que los espíritus de nuestros ancestros vengan a convivir con sus descendientes, a hablar con nosotros. Digo, hablar en el sentido simbólico, metafórico. Y eso pues, nos hace una cultura viva, una cultura despierta, con tradiciones que no hay que perder. Regreso al espiritismo japonés. En el marco del sintoísmo, la religión ancestral o madre de Japón, les comento que los kami son espíritus que habitan en la naturaleza, en los árboles, en los ríos, en las montañas, en los animales y también en los ancestros. Me explicaron a detalle cómo un kami se instala en un lugar, les dice quiero aquí mi templo, quiero que me celebren en tales fechas y quiero que me traigan como ofrendas estas cosas. Es lo que una miko recibe el mensaje de ese kami y entonces vemos que hay templos en cada comunidad y lo que en una comunidad en el norte, centro o sur de Japón practican son totalmente diferentes, pero con ese espíritu de que un kami les dio el mensaje a través de una miko para que se estableciera en ese lugar un templo. A cambio de eso les ofrece comida, protección, estabilidad. Es un tema muy interesante. A diferencia del espiritismo occidental, donde se busca la mediuminidad individual, en el espiritismo japonés pude observar que el énfasis está en el culto comunitario, como con mis hermanos indígenas, en la armonía con los kami y en la preservación de los lazos con los ancestros. Las miko, estas jóvenes sacerdotisas, desempeñan un papel esencial a través
de rituales de danza, canto y a veces de trance que sirven de mediadoras entre el mundo humano y el mundo espiritual. En ciertos rituales, cuchillose, invocación, las Miko pueden entrar en un estado alterado de conciencia y transmitir, como les decía, los mensajes de los kami o de los muertos. Aquí, el espiritismo se vive como parte de la vida cotidiana de esta religión madre de Japón que convive perfectamente con el budismo y como un profundo acto de respeto a la comunidad y a la continuidad de la existencia. Kami y Miko, para ir cerrando. En la espiritualidad ancestral de Japón, el sintoísmo y los kami, como mencionamos, son espíritus sagrados. El sintoísmo no distingue entre lo espiritual y lo material. Todo está interrelacionado. Las Miko son sacerdotisas que tradicionalmente jóvenes mujeres que ofician rituales en los santuarios Shinto. También hacen una danza, un kan, un trance ritual. Las Miko median entre los kami y la comunidad. En ciertos ritos, cuchillose entran en ese estado de conciencia alterado que les decía y reciben y comunican los mensajes de los kami. Nuevas perspectivas del espiritismo, de la espiritualidad y de la conciencia. En la actualidad, el espiritismo se integra en una búsqueda espiritual más amplia. El auge de la espiritualidad transpersonal, el interés en prácticas ancestrales que estamos rescatando, la apertura a saberes indígenas y orientales. Al mismo tiempo, la ciencia, particularmente la ciencia de la conciencia, empieza a reconocer que existen fenómenos que aún no comprendemos del todo. Autores como Stanislav Grof, Charles Tadd han explorado los estados no ordinarios de conciencia con rigor pero sin prejuicio, y aquí, bueno, pues Jacobo Grinberg, ¿verdad? El resultado es un nuevo enfoque en la espiritualidad y ciencia que puede dialogar sin negar la riqueza de la experiencia humana. En Brasil, en una pequeña ciudad del estado de Minas Gerais, una humilde mujer que había perdido a su hijo, esta es una anécdota, recibe en una sesión mediumínica una carta dictada según el medium por el propio hijo. La carta mencionaba detalles íntimos que solo la madre y él conocían, como suele suceder en cientos o miles de casos de espiritismo. Al leerla, la mujer rompe en lágrimas, pero no de dolor sino de consuelo. Más allá de si el fenómeno puede o no ser probado científicamente, la transformación en la vida de esa madre es real. Su duelo se convierte en esperanza, su dolor en comprensión. Yo vi, después de un profundo dolor de perder a una hija adulta por leucemia, yo vi cómo en una meditación me habló y me dijo: papá, estoy bien, no te preocupes más. En ese momento, un hueco que se me había hecho en el pecho, por el que podía pasar el aire, una mano, estaba atravesado. En ese momento, sentí cómo se cerraba y vi esa sonrisa arriba de mí, de mi hija, diciéndome: papá, estoy bien. Quiero cerrar platicándoles de Martín.
un rezandero indígena, y así honrar su memoria y amistad profunda. Mi querido hermanito Martín, a donde estés, te saludo, hermano, y te abrazo. Martín era un rezandero de la comunidad indígena mexicana de la región del Totonacapan, conocedor de ensalmos ancestrales transmitidos oralmente. Durante el rezo ritual, fíjense, en latín, en totonaco, en náhuatl y en castilla, que él celebraba a través de la repetición de fórmulas sagradas, Martín, mi hermano, entraba en un estado de trance suave que le permitía canalizar mensajes provenientes de los planos espirituales vinculados a sus antepasados y a los espíritus de la naturaleza. Normalmente Olimpia, una compañera que aquí me escucha, que espero que esté por aquí, lo conoció a Lupita, Inés y varios de ustedes que me acompañaron o me acompañan espiritualmente en estos viajes, lo conocieron. Estos mensajes que recibía mi hermano Martín guiaron a su comunidad en decisiones prácticas como prepararse para lluvias, ceremonias necesarias o equilibrio con el entorno y en la dimensión espiritual de la vida colectiva. Martín encarnaba una forma viva de mediuminidad indígena enraizada en una tradición de profundo respeto por el mundo invisible y por la sabiduría de nuestros ancestros. Su figura, para mí, recuerda que el espiritismo, entendido como un puente entre mundos, late en los corazones de los pueblos originarios y en sus prácticas ancestrales. El espíritu humano es en sí mismo un puente entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la eternidad. Querida hermana, querido hermano, hemos recorrido juntos este segundo viaje por el espiritismo, desde los científicos, investigadores y los médiums a los sincretismos de América Latina, a los kami y las miko de Japón, hasta las nuevas formas de espiritualidad del siglo XXI. Y llegamos al cierre con mi hermano y amigo el rezandero Martín. El misterio permanece,